una persona también íntegra. Un niño le preguntó una vez a su madre, le dijo: "Ma, ¿qué es integridad?" Y la mamá le respondió con una respuesta muy sabia. Y le dijo: una persona íntegra es aquella que hace lo correcto aun cuando nadie le está viendo. Y esa es una gran verdad. Nosotros sabemos lo que somos cuando estamos solos. Vamos a hacer una recapitulación. Estamos a punto de instalar nuestra empresa de comunicaciones y necesitamos un personal con todas esas cualidades. Una persona con preparación académica, que sea popular, con carácter equilibrado, emocionalmente estable, inteligente, seguro de sí mismo, determinada la persona a respetar las líneas de mando, honestidad e integridad. Necesitamos un equipo de hombres y mujeres con esas cualidades para instalar nuestra empresa de comunicaciones. Jesús vino a instalar una empresa de comunicaciones y comenzó a buscar a ese personal. Ahora bien, en la empresa que yo como ser humano y que usted como ser humano va a instalar, necesita esas cualidades. Si el personal no tiene esas cualidades, lamentablemente no calificarían. Los descalificaríamos en nuestra empresa. No le daríamos el empleo si no tienen esas cualidades. El reino de Dios funciona un poco diferente. Yo hablaba hoy con una hermana y conversábamos sobre la edad productiva de las personas aquí en Colombia. Me decía que ya entre los 35, 40 años, ya las empresas no quieren emplear a las personas. Y creo que eso es un error. A los 35 años es la flor. Ahí comienza la flor de la vida de un ser humano. A los 35 años. Esa es la edad más productiva. Y me disculpan, pero sí, en Colombia yo creo que tienen que cambiar eso. Alguien tiene que comenzar a cambiar eso. Eso quiere decir que si un muchacho a los 20 años se gradúa, solamente tiene 15 o 20 años productivos de productividad. Eso no es justo. Ok, en mi empresa yo no quiero gente que no tengan esas cualidades. Y así somos los seres humanos. Dios trabaja diferente. Recuerden que Dios, más que capacidades, está buscando disposición. Y si no tengo capacidad, Él se encargará de capacitarme. Y me inclinará a buscar la capacitación, ya sea en el seminario, ya sea en la universidad, donde sea. Pero me inclina y me busca la forma y me suple para que yo me capacite. Vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ver aquí en Mateo. Este es texto bíblico, ustedes lo conocen. Aquí dice Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Jesús comenzó a buscar el personal para instalar su empresa de comunicaciones. Recuerden que en mi empresa, si no tienen esas cualidades, no califican. ¿De acuerdo? Y si no tienen la edad apropiada tampoco. Para mí no califican. Pero vamos a ver lo que Jesús hizo aquí. Los que tienen aspiraciones al liderazgo, por favor, miren, pongan su corazón en lo que van a escuchar ahora. Jesús llamó a estos 12 muchachos, todos en diferentes áreas de trabajo, todos con diferentes capacidades. Y en este caso a Jesús no le importó sus capacidades, por lo que vamos a ver a continuación. Con relación a mí, si no tienen esas cualidades que mencionamos, yo no les doy el empleo. Pero vamos a ver lo que hizo Jesús. Se pone interesante. Mateo el publicano. Vamos a buscar las cualidades de Mateo para darle el empleo que se le dio a Mateo. Número 1, ¿qué encontramos aquí? Mateo era ¿quién? Publicano. Estaba al servicio ¿de quién? De Herodes, opresor de los judíos. Primer error de Jesús. En busca del líder ideal. En escoger a un hombre totalmente impopular y antipatriota. Porque siendo judío y trabajar para el imperio romano
enemigo de su nación, opresor de su nación, eso era un antipatriotismo. Mateo no podía salir solo a las calles. Tenía que salir con escolta. Su casa tenía que estar guardada con securities, con guardias de seguridad. ¿Por qué? Porque era impopular. Primer error de Jesús. Yo no le daría empleo a Mateo en mi empresa. ¿Por qué? Porque la mercancía que voy a vender en mi empresa, a la gente ver quién le está vendiendo, no le van a comprar. Al contrario, si sale a las calles solo, lo van a linchar. Oprimía al pueblo cobrándole impuestos para entregárselo a la nación que lo estaba subyugando desde hacía centenares de años. ¿Usted emplearía a Mateo en su empresa con esa cualidad? Yo no lo pondría. Primer error de Jesús en llamar a un individuo tan impopular, desagradable, odiado por la comunidad, y mucho menos para colocarlo en una posición de comunicación en donde va a tener que hacer relación con las demás personas de la comunidad. Va a tener que entrar en la sociedad para poder vender el producto que se llama evangelio. ¿Verdad que cometió un error Jesús? Es un error. Humanamente es un error contratar a un individuo tan impopular. Segunda cualidad. Tercera, la opinión pública de Mateo era horrible. Opinión pública no es la opinión de la gente común. La gente común, los ciudadanos común. Opinión pública son instituciones organizadas. Por ejemplo, aquí en Colombia, la Asociación de Médicos, los sindicatos, el alcalde, los pastores o la Asociación de Pastores, esos son opinión pública. Pero una persona en particular, un ciudadano en particular, no es opinión pública. Ahora bien, Mateo tenía una opinión pública en contra. ¿Por qué? Porque era un individuo antipopular. Era un individuo que oprimía a las personas para sacarle los impuestos. En Israel se pagaba impuesto por todo lo que se hacía. Cuando nacía un hijo, si le hacía un anexo a su casa, impuestos. Todo era impuesto. Y Mateo era el encargado de sacar esa plata. Entonces, el individuo tenía una opinión pública en contra. Dijo una vez Eddie Leaf, que fue el asesor económico de Rockefeller, ahí en los Estados Unidos. Él dijo que nunca jamás ni un individuo, ni una empresa, ni una entidad podrá prosperar con una opinión pública en contra. Y eso no falla. Eso no tiene falla. Entonces Mateo tenía la opinión pública de su comunidad, era totalmente en contra de él. Entonces, ¿cómo Jesús se atreve a contratar un tipo con una opinión pública negativa para dirigir una empresa de comunicaciones? Una empresa social. Eso como que no cuaja, ¿verdad? Eso como que no es un buen negocio. Yo no contrataría a Mateo para mi empresa. Yo no lo haría. ¿Qué otra cosa tenía Mateo en contra? Miren, cuando un judío consideraba a alguien como pecador y colocarlo entre las rameras, ese era el insulto más horrible que podía recibir una persona. ¿Y cómo Jesús se atreve a contratar a este tipo para colocarlo en una posición de privilegio? Un tipo que está considerado como una ramera, o en el lugar de una ramera, o en la posición de una ramera, y pecador. ¿Cómo es posible? Para dirigir una empresa de comunicaciones llamada Evangelio, para transformar el corazón de la gente, ¿cómo un tipo así me va a predicar a mí? ¿Verdad que Jesús cometió un error? Yo no contrataría a ese tipo para mi empresa. No, jamás. Jamás. Siguen las cosas malas de Mateo. No solamente era un recaudador, era jefe de una comunidad. De todos los recaudadores, él era el jefe de ellos. Más odio había sobre él. Miren, Mateo sacaba un dedo así por una ventana de su casa y regresaba sin el dedo, porque alguien estaba afuera esperándolo para cortarlo. No podía salir solo, tenía que salir rodeado de seguridad. Entonces Jesús cometió un grave error al contratar a este tipo para
instalarlo en la empresa de comunicaciones, ¿lo contratarían ustedes? Yo no lo contrataría. Pastor, ¿tú lo contratarías, pastor? No, yo no lo contrataría, de verdad que no. De verdad que no. Óigame, cuántas cosas siguen todavía. ¿Qué más tenía? Era odiado en gran manera por el pueblo. Yo no voy a poner un individuo así en mi empresa que todo el pueblo le odia, y mucho menos para una empresa que va a tener acciones directas con la comunidad. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a ese Salvador nuestro? Por sus cualidades, Mateo no califica para mi empresa. El currículum de él lo tiro a la basura. Sencillamente lo echo a la máquina trituradora de documentos. No calificaría a Mateo para mi empresa. Vamos a ver el segundo hombre que Jesús llamó, Simón Pedro. A ver si este califica, porque ya Mateo lo echamos a la basura. No califica para mi empresa. ¿Ok? Mateo, óigame, yo no quiero un tipo violento en mi empresa. Pedro, ¿ustedes recuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús a aquel monte allá arriba? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Le cortó la oreja a un soldado. Pero ¿sabían ustedes que fue que falló? Era la cabeza que quería cortar al hombre. Fue que falló. Yo no quiero un individuo así violento en mi empresa, porque cualquier conflicto que haya con un compañero de trabajo o conmigo, dueño de la empresa, el tipo va a sacar la espada. Yo no quiero este individuo en mi empresa. Yo no quiero violencia en mi empresa. ¿Qué pasó con Jesús otra vez y este tipo? ¿Qué pasa con Jesús? Está seleccionando un montón de bandidos, de gente desagradables, para dirigir una empresa tan delicada, una empresa de comunicaciones. Bueno, comenzando por aquí, yo no contrataría a este hombre. Impetuoso. Donde llegaba Pedro se alborotaba todo. Sanguíneo colérico, revoltoso, impetuoso. Donde llegaba no había tranquilidad. Lean la historia de él para que ustedes vean. No era un hombre de paz. Este hombre no era un hombre de paz. No lo era. Analicen su carácter y van a encontrar esa gran debilidad en este muchacho. Recuerden que Jesús mismo tuvo que agarrarlo en cierto momento, sostenerlo. ¿Qué pasa contigo, Pedro? ¿Qué sucede? Pedrito, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo soy capaz de dar la vida por ti. Llegó un momento difícil. Yo no conozco a ese tipo, yo no sé quién es. Lo negó. Un individuo inseguro, impetuoso. Otra cualidad: el liderazgo más mal formado entre los 12 era el de este hombre. Pedro, noten que cuando Jesús hacía algún tipo de pregunta, era el primero en levantar la mano. Y muchas veces fue reprendido por eso. O sea, Pedro era de lo que era el tipo de carácter colérico sanguíneo, que actuaban y después pensaban. Son la gente que actúan y después piensan. Son la gente que golpean y después piden perdón. Son la gente que hacen daño y después quieren sanar. Son la gente que te meten el puño en la cara y después te dicen y te vienen a abrazar, discúlpame. Pero primero cometen el error. El colérico sanguíneo, eso es muy característico en ellos. Primero cometen el error y aprenden a través de las patas que van metiendo en el transcurso de su vida. Así como van creciendo. Entonces, yo, un individuo con un liderazgo mal formado, yo no lo quiero en mi empresa. Yo quiero un líder equilibrado, no como este muchacho. Yo creo que el individuo más imprudente que tenía Jesús era ese. ¿Qué otra imprudencia? Hay unas imprudencias que son bien jocosas. ¿Alguna imprudencia más? Ya que Jesús le dijo, si no te dejas lavar, pues. La imprudencia más grande de Pedro, ¿saben cuál fue? La imprudencia más grande de Pedro, aunque no lo parece, fue aquella vez en el mar que vio a Jesús caminar sobre el agua. Señor, ven acá, ¿qué pasa? Si tú caminas por el agua, yo también. Fue imprudente, analícenlo. Fue una imprudencia de Pedro, pero le dieron una lección. Le dieron una lección. Muchos quisieran haber sido Pedro en ese momento. Yo no. Incluso fue un desafío a Jesús. Ni siquiera fue por fe.